Como Pablo suele hacer en sus epístolas, él muchas veces regresa de las cumbres más elevadas de la instrucción teológica a la vida práctica. Entonces, por eso muchas veces vemos hasta la mitad o vemos unos capítulos direccionados a la teología y después la vida práctica. Y así lo vemos también en este capítulo, o sea, en este libro. Para Pablo la teología no era un simple razonamiento, sino una verdad práctica, o sea, que afectaba la vida práctica o la vida diaria de los creyentes. Y creo que la humanidad, desde la época de Pablo hasta el presente, ha tenido una perspectiva equivocada o errónea de la vida diaria y su trabajo. Y justamente de eso se trata la prédica de hoy. Y el título que puse es el trabajo, un deber cristiano noble. Y creo que una prédica de tal tema no se escucha frecuentemente. Pero una de las cosas buenas de la predicación expositiva es que uno se esfuerza de tratar con temas que uno tal vez iba a ignorar o pasar por alto, que quisiera evitar de predicar. Pero hoy queremos seguir el texto con el texto que sigue de la semana pasada, del versículo 1 al 5, y con el texto que Pablo concluye la carta. Y creo que muchas veces como creyentes no entendemos la importancia que Dios da al trabajo. Y la persona que nos ayudó a recobrar la visión sagrada del trabajo fue Martín Lutero y Juan Calvino y los reformadores, la cita de MacArthur. Hasta este momento el trabajo se veía como un mal necesario tan solo para pagar las deudas. Muchos griegos y romanos en la antigüedad consideraban de poca dignidad el trabajo manual y que era solo apropiado para esclavos o la clase inferior. Aristóteles declaró que ser artesano o comerciante carece de nobleza y es hostil para la perfección del carácter. Por eso muchos griegos no pensaban bien del trabajo manual, sobre todo, como ya dije, sobre el trabajo manual. Daban más importancia a los filósofos que hablaban cosas que nadie entendía, porque parecían ser muy intelectuales. Incluso para los judíos en aquella época, hacer labores menores era inferior a estudiar la ley de Dios. Un rabí expresó esa perspectiva en una oración diciendo: «Te agradezco, oh Señor, mi Dios, porque tú me has dado la suerte de poder sentarme en una casa de estudios, no con quienes se sientan en las esquinas de las calles, porque yo trabajo desde temprano y ellos trabajan desde temprano. Trabajo desde temprano en las palabras de la Torah y ellos trabajan desde temprano en cosas sin trascendencia». Entonces así seguía su oración, dando de entender que el trabajo manual o el trabajo secular, por así decirlo, aunque yo creo que no hay trabajo secular para el cristiano, porque toda su vida es sagrada. Entonces, dando a entender que el trabajo no era algo digno. También esa perspectiva se abrió paso en la iglesia. Para Eusebio, padre de la iglesia, los cristianos de primera clase solo servían a Dios. Los cristianos de segunda clase estaban en empleos seculares, decía. Entonces dividían la vida cristiana en dos: la vida cristiana y la vida secular. Como ya dije, para el cristiano toda la vida es sagrada y lo que hace en el mundo secular es tan sagrado que lo que hace en la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene el mismo llamado en su trabajo o en la iglesia a hacer todo para la gloria de su Dios. Y ese Dios es el que representamos. No importa dónde estamos, no importa cuál sea tu trabajo. Si eres ingeniero, si eres economista, si eres médico,
o si eres mamá en casa, no importa cuál sea, Dios te ha dado dones y habilidades que debes usar para la gloria de Dios. No importa dónde estemos. Ahora, queremos leer, y le pido que me acompañen, a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 18. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ahora, el texto que analizamos hoy identifica un problema. El problema dice que hay personas que están andando desordenadamente. Y vamos a ver cuál es el desorden. Es como un bosquejo antes de entrar. Luego Pablo se ofrece como modelo. Muestra la manera de andar. Pablo un ejemplo, un modelo para ustedes, dice, para corregir su problema. Luego da instrucciones para corregir a aquellos que no quieren someterse. Cómo hacerlo, cómo tratarlo. Y por último, la despedida, los últimos 3 versículos. Y es interesante que Pablo no empieza el versículo 6 identificando el problema, sino empieza explicando qué hacer con aquellos que están causando el problema. Versículo 6 dice así: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten. ¿Qué hacer? Aparten. El problema no se sabe todavía. Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces, la palabra que se traduce como apartar significa evitar o rehuir o alejarse. Y la palabra que Pablo usa y se traduce como desordenadamente se refiere en un sentido militar a estar fuera de las filas o desalineado. Alguien que está fuera de los límites o del contexto. A eso se refiere. Pero estos hermanos que estaban fuera de fila o fuera del contexto o de las líneas, ¿de qué líneas o de qué filas estaban andando? ¿O fuera de qué líneas estaban andando? Y al seguir leyendo, ya enseguida nos damos cuenta cuál es el área que causa el problema. Entonces, lo que Pablo está diciendo a la congregación, que se aparten y se alejaran de todo hermano que anda fuera de las líneas o filas
que se aparten de todo hermano que no anda según las doctrinas que recibieron de nosotros. Entonces hay una doctrina que recibieron de parte de los apóstoles o de parte de Pablo y sus colaboradores, una doctrina del trabajo, y tales hermanos no se alineaban a esa doctrina recibida por Pablo. Pablo dice, ya yo les hablé de esto, mi primera visita a ustedes, ya hablamos de ese tema. Y si alguien no se alinea a esa enseñanza, pues tomen una acción. Versículo 10. Y noten el énfasis en el versículo 6. Les mandamos. Les mandamos. Pablo no empieza pidiendo, les rogamos a los hermanos, o les rogamos, como lo dicen muchas veces. Pablo dice, les mandamos, una frase que da un orden, y le agrega inmediatamente una frase que le da peso, o le aumenta el peso del mandato, y dice, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en el versículo 6 que Pablo da una orden, pero esa orden tiene su fuente en la autoridad en el Señor mismo, y que se aparten de todo hermano que no se alinea a la doctrina que recibieron. Y la conducta desordenada está claramente identificada en el versículo 11. Dice así, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Ahí está el problema. A esto se refería Pablo en el versículo 6, y de esto habló en la carta anterior, cuando hablaba de personas que andaban desordenadamente. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. Ya que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos, y trabajen con sus manos, tal como lo hemos mandado, a fin de que se conozcan honradamente para con los de afuera, y no tengan necesidad de nada. Entonces, eran personas que andaban fuera de las filas, o fuera de las líneas. Y no está claro por cuál razón estos hermanos no querían trabajar. Pablo no está hablando de hermanos que queriendo trabajar no podían trabajar, sino habla de hermanos que pudiendo trabajar no trabajaban. Ahora, no se sabe, como ya dije, exactamente por qué estos hermanos no querían trabajar, pero la interpretación tradicional dice que estos hermanos habían creído la herejía de la que ya Pablo habló bastante, que el día del Señor ya había llegado, y que entonces los hermanos habían parado de trabajar esperando que el Señor llegaría en cualquier momento. Como leemos en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, si se habían perdido el arrebatamiento, entonces estaban esperando el día del Señor. Pero Pablo dice, no hermanos, primero esto y esto tiene que suceder y luego viene el día del Señor. Y recuerden que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida y soportaba mucha aflicción, como dice en el capítulo 1, versículo 4 de la primera carta. Y así algunos habían creído la herejía que estaban ya en el día del Señor. Pero Pablo no menciona la razón por la que no querían trabajar, porque ninguna de las razones era válida. No hay razón válida para quienes tienen la capacidad y la oportunidad de trabajar y no hacerlo. No hay razón válida. Pero había otro problema que identifica estos hermanos, dice el versículo 11, que no querían trabajar, andaban metiéndose en todo. Entonces, obviamente, si tú estás ocupado en tu trabajo
tu mente está ocupada, tienes muchas cosas que hacer, uno no tiene tiempo para meterse en las cosas o en los asuntos ajenos. Pero cuando uno no tiene nada que hacer, pues obviamente uno tiene el tiempo de meterse en asuntos ajenos. Y Pablo se dirige a estos hermanos, o sea, a estos asuntos. Entonces Pablo ha recibido noticias de que a pesar de sus exhortaciones en persona y a pesar de sus exhortaciones escritas, algunos de la congregación no estaban dispuestos a trabajar. No se sabe cómo le llegó la noticia y que algunos de entre los tesalonicenses andaban desordenadamente, pero de alguna manera llegó a Corinto desde Tesalónica. Entonces, identificamos el problema y ahora vamos a ver la solución para este problema. Versículos 7 al 9. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Nuevamente vemos que Pablo se atreve a ofrecerse o a ofrecer su forma de vivir como un ejemplo digno de imitar. Y creo que hoy en día nadie quiere ser un ejemplo. Nadie quiere decir, mira, imítame a mí. Mira cómo lo hago y hazlo así también. Hoy en día si alguien dice, imítame, ya como que la gente inmediatamente piensa, esa persona se cree mucho, es orgullosa. Pero vemos algo distinto en la antigüedad. En la antigüedad era algo común ofrecerse como modelo a seguir. Ejemplo, los padres eran ejemplos para sus familias. Los reyes eran ejemplos dignos de seguir. Muchos por el pueblo. Pastores tenían que ser ejemplos dignos de seguir. Pablo mismo, como vemos, se ofrece como modelo a seguir. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. ¿Cómo? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Un modelo. La palabra de Dios habla de ser un ejemplo y de hecho nos manda a ser ejemplos dignos de imitar. Pedro nos dice a los pastores, por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Una actitud, una característica digna de imitar, velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Otra característica, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Y escuchen, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Entonces, no es una opción, es una obligación que este llamado del pastor tiene. Pablo escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. En el capítulo 11, versículo 1, dice, sean imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Entonces, la idea es de imitar a Cristo, claro. Pero Pablo también tiene la certeza de que él
imita a Cristo, de que Él sigue los pasos de Cristo, aunque no perfectamente, pero sí que Él sigue los pasos de Cristo, imita a Cristo, y por eso dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo usa frases similares en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 4, en el texto que estamos, en Corintios, en Filipenses 3, 17, dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los... Ahí hay otro ejemplo. Observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces era una costumbre de Pablo. En Hechos 20, cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, les dice, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, usando su vida como un modelo, un ejemplo a seguir. Pero vemos otras veces también que Pablo llamó a imitar a otras personas que andaban digno de ser imitado. Unas veces llama a imitar a Timoteo, llama a imitar a Epafrodito, llama a imitar a Tito, de manera que ofrecerse como modelo, ofrecer a sus colaboradores del Evangelio como modelo a seguir, era algo común en esos días. De hecho, para nosotros, imitar a alguien o seguir un ejemplo nos ayuda bastante en nuestras vidas cristianas. Si seguimos un buen ejemplo, un ejemplo digno de imitar. Y esto hacía Pablo. No es que llamaba la atención en sí mismo, sino Pablo estaba ofreciendo modelos humanos de carne y de hueso para que otros pudieran ver cómo vivir la vida cristiana. Y Pablo dice a los tesalonicenses en el versículo 7, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Versículo 9, para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Si nosotros analizamos la historia bíblica, nos damos cuenta que está llena de personas dignas de imitar o de modelos a seguir. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Job, era un hombre justo e intachable. David, el mejor ejemplo es Jesús mismo. Pablo, Pedro. De esta iglesia misma, Pablo dice que fueron ejemplos. O sea, que fueron ejemplo. Y acompáñeme a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, otra vez, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo, otra vez, que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Ellos mismos eran ejemplo. Entonces este patrón lo vemos a lo largo de la Escritura. Y ahora Pablo enfatiza y dice, ustedes saben, ustedes lo saben. No es algo que les escribo por primera vez o que escuchen por primera vez. Ustedes lo saben. Cuando estuve con ustedes, de esto hablamos. Porque no, versículo 7, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. ¿Y qué quiere decir esto? Que no obramos de manera indisciplinada. Respuesta está en el versículo 8. No, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. La frase, no comimos el pan de nadie, o sea, de balde el pan de nadie,
probablemente es una frase metafórica para referirse a la comida y al sustento. ¿Y por qué Pablo y sus colaboradores lo hicieron? ¿Fue por orgullo que no tomaban apoyo? No fue por orgullo, sino era una táctica misionera, por así decirlo, una táctica misionera que encontramos en varios textos. Pablo dice exactamente lo mismo a los corintios, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Lo mismo dijo a los ancianos de Éfeso: no fui carga a ninguno de ustedes. Entonces, ¿no tenían el derecho de recibir algo en cambio? Hay un texto interesante en 1 Corintios, capítulo 9, donde él empieza una serie de preguntas retóricas y cada uno exige una respuesta afirmativa. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 3 al 14. Y hay unas cuantas preguntas retóricas. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, ¿por qué el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha? Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechamos lo material? Y dice el versículo 12, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, y escuchen, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo dice: hemos decidido no hacerlo, porque tal vez en la mente de alguien no debíamos recibir salario. Entonces quitamos esa piedra de tropiezo. Tal vez en la mente de alguien piensa que recibimos mucho. Entonces sacamos esa piedra de tropiezo. O alguien piensa que predico por amor a dinero. Entonces sacamos esa piedra. Pablo dice: ¿cómo saco esa piedra? Sino que con dificultad trabajamos día y noche. Trabajó hasta fatigarse, hasta el agotamiento, día y noche. Pablo trabajaba intensamente. No es que hacía un trabajito aquí, uno allá, y se ganó algo y dejó de trabajar unos meses y después volvía a trabajar. No, él trabajaba hasta agotarse, día y noche. Y Pablo, ¿por qué? Versículo 8 y 9. Lo mismo que dijo a los corintios: a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que siga nuestro ejemplo. Y Pablo tenía dos motivos. Primero, no quería hacer carga a nadie. Era una iglesia pequeña, con pocos recursos, entonces no quería hacer carga a ninguno de ellos. Segundo, para ofrecerse como modelo que podían imitar. Entonces vemos que Pablo trabajaba arduamente hasta agotarse o fatigarse de día y de noche, pero resulta que este mismo Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 28, dice así: el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él que tiene necesidad.
trabajen para que tengan de qué compartir con el que necesita. Vemos otro concepto, trabajar para ayudar a los que realmente están en necesidad. Pero no podemos ayudar a los que están necesitados cuando en realidad gastamos todo en nosotros. Si pensamos solo en nosotros, no tenemos de qué compartir si lo gastamos en nosotros. Entonces necesitamos trabajar arduamente, como dice Pablo. Necesitamos estar conscientes en cómo invertirlo y así poder ayudar a los necesitados. Entonces, ven la necesidad, o sea, la importancia que Dios da a tu trabajo. Pablo dice, trabajamos de día y de noche para no ser carga a alguien, para ofrecernos como modelo para los demás y para ayudar, dice a los Efesios, a los necesitados. Cuando nosotros reconocemos que no rendimos cuenta en primera instancia a los jefes de esta tierra o a nuestros amos, sino que rendimos cuenta primeramente a Dios. Ahí es que nos damos cuenta qué importancia da Dios a tu trabajo, que mi labor, mi trabajo debe glorificar a Dios, debe representarlo y debo ser un ejemplo en mi trabajo, debo ser un ejemplo en la manera que sirvo, mi transparencia, mi honestidad, la actitud que tengo. No importa si soy trabajador, si soy dueño o el que da el trabajo. Debo reflejar a Cristo. Acompáñeme por favor a Colosenses capítulo 3. Versículo 22 en adelante dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Y ahí escuchen, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Entonces, no como para ser vistos como para agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Entonces, temiendo al Señor. Versículo 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Esa es la última parte. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Esa es la actitud y la motivación correcta. Es a Cristo que servimos. Entonces, primero, vimos el problema de los hermanos. Segundo, vimos el modelo a seguir. Tercero, ¿cuál es la manera en disciplinar esa conducta? Que empezó, de hecho, en el versículo 6, era apartarse. Y vimos que no está hablando de hermanos que queriendo trabajar pero no pueden, sino de aquellos que tienen 1000 excusas para no trabajar. Pero vemos otra manera de disciplinar esa conducta desordenada y es dejar que este mismo hermano sufra las consecuencias. Versículo 10. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, que él mismo sufra las consecuencias. Déjalo sufrir su propia consecuencia, dice Pablo. ¿Para qué? Para que se arrepienta de su mala conducta. Versículo 12. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Está la exhortación, el mandato. Ahora, como cualquier otro aspecto en la vida, el trabajo considerado sin la perspectiva divina parece tener poco valor. O mejor dicho, carece de valor, no tiene valor. Sin la perspectiva divina no tiene valor. Salomón se preguntó en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 3,
¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? En el versículo 22 del capítulo 2, pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Y entonces él responde, o sea, visto de una perspectiva humana, Salomón argumenta que el trabajo era en vano. En el capítulo 2, versículo 11, dice: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Eso es una perspectiva humana. Pero cuando el trabajo, como también todo lo demás, se ve desde la perspectiva de Dios, uno puede decir como Salomón: no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Entonces cuando tú y yo vemos el trabajo como Dios lo diseñó, que es bajo el señorío de Dios y que es para la gloria de Dios, que nuestro trabajo es bajo el señorío para su gloria, ahí sí tiene sentido, significado y propósito. De hecho, el trabajo no es el resultado de la maldición de la caída del hombre. La caída no dio comienzo al trabajo, sino Dios dio la orden al hombre que trabaje y que se someta a la tierra antes de la caída. Es cuando tú haces el trabajo para la honra y la gloria de Dios y lo ves como bendición de Dios, que lo empieces a gozar y a disfrutar. Y Pablo exhorta a los hermanos perezosos a dejar de interferir o de meterse en asuntos de los demás y comenzar a llevar vidas útiles o vidas de trabajo constante y callado. Al hacerlo, dejarían de ser una carga para los demás y se volverían una bendición para los demás, que hasta este momento habían tenido que llevar la carga adicional para estos hermanos y proveer para ellos. Ahora, independientemente de que estos hermanos desordenados cambien o no, dice Pablo, independientemente de que cambien o no, versículo 13, pero ustedes, se dirige al resto, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. En otras palabras, si tú encuentras un hermano verdaderamente está necesitando, ayúdalo, de manera que tú tienes que hacer el bien independientemente de la actitud del otro. No se cansen en hacer el bien, un principio de la vida cristiana. El bien que yo hago no depende de la actitud o de las cosas que los demás hacen. Eso es imitar a Cristo. Es imitar a Cristo. David escribe acerca de esto en Salmos 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Salomón habló de eso en Proverbios 28, 27. Jesús habló de eso en Lucas 14. Pablo recordó a los ancianos de Éfeso: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, si alguien no quiere obedecer, dice él, en el versículo 14 y 15, si alguien no quiere obedecer nuestra enseñanza en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Dice Miguel Núñez que en la sociedad de aquel tiempo, esa forma hubiese tenido un peso extraordinario, o sea, un peso muy grande. En aquella sociedad, la honra y la vergüenza representaban algo enorme. De tal manera que
Si la familia hace pasar vergüenza a un miembro de la familia, eso era algo que en sí mismo ya era un medio disciplinario en sí mismo. Porque tenía tanto peso la honra o la vergüenza que eso en sí ya era suficiente para reformarse. Y eso era la intención para que la iglesia lo señalen a tal hermano, para que pase vergüenza y se reforme o se arrepienta. Y eso no es lo mismo que la excomunión de la iglesia, Mateo 18, 15 al 17, que dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, muy bien, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos, o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. No es creyente, entonces que sea como un gentil o recaudador de impuestos. Pero el texto de aquí dice, sin embargo, en el versículo 15, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano, no como a un incrédulo. Entonces, habiendo visto la identificación del problema, habiendo ofrecido un ejemplo de vida para corregir y habiendo dado instrucción para qué hacer con este hermano que no se someta a la enseñanza, que anda desordenadamente, ahora Pablo se propone a cerrar la carta. Versículo 16. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Ahora sí, si se acuerdan de esta carta en general, van a darse cuenta que esa es la cuarta vez en esta epístola tan corta, en tan solo 3 capítulos, es la cuarta vez que Pablo expresó el deseo de su corazón en una oración a Dios por ellos. Y con eso me gustaría hacer un pequeño resumen para tener un panorama más amplio. Y con eso vamos terminando también la carta. La iglesia de Tesalónica, aunque era una iglesia muy fuerte en muchos aspectos, había estado atormentado por la persecución. Y fueron atormentados por las falsas doctrinas que le atacaban, y eso les llevó a mucha confusión. Y Pablo da muchas instrucciones directas para instruir a la iglesia, para lidiar con estas situaciones. Pero Pablo sabía que sin importar cuán bien los hermanos entendían las informaciones o las enseñanzas de él, que él les había dado, no podían aplicarlo sin la ayuda de Dios. No podían aplicarlo en sus propias fuerzas. Por eso vemos en esta carta que con cada instrucción apuntaba hacia Dios para que Él los permita a los creyentes aplicarlo. Después de que Pablo los instruyó sobre la venida de Cristo en juicio para destruir a los malvados, en el capítulo 1, versículos 5 al 10, luego les escribe, versículo 11 y 12, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Después de haber explicado el día del Señor y la caída del anticristo final en el capítulo 2, versículo 1 al 15, Pablo volvió a cerrar la sección de exhortación con su deseo dirigido a Dios, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, y que nuestro Señor Jesucristo mismo
Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y buena y palabra buena. En el capítulo 3, después de la instrucción sobre la fidelidad de Dios y los instó a seguir obedeciendo lo que les había enseñado, dice en el versículo 5, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Nuevamente, luego de los versículos 6 al 15, trató el problema de quienes se negaban a trabajar y la forma en disciplinarnos. Termina la carta expresando el deseo de su corazón en una oración para que Dios fortalezca a los hermanos, para que les des fortaleza espiritual o madurez espiritual. Versículo 16, que el mismo Señor de paz, siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Interesante que Pablo dice, Señor de paz, siempre les conceda paz en todas circunstancias. Creo que no es algo tan fácil, en todas las circunstancias. Porque tendemos a perder la paz cuando desviamos los ojos y olvidamos de que Dios está en control de todas las circunstancias. Perdemos la paz cuando desviamos los ojos de Él, de manera que a veces pasamos por circunstancias que no nos agradan. Y eso era el caso de la iglesia de Tesalónica, que pasaban por persecución. Y ahí Pablo dice que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas circunstancias. Es cuando en medio de la tormenta, en medio de la persecución, la mirada está puesta en nuestro Señor. En Él podemos tener confianza calmada y gozo, sin importar las circunstancias, porque esa paz viene de Dios. Versículo 17, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. Pablo dice, esta firma o esta forma de escribir es la mía, así escribo yo. Y viendo eso en su contexto, creo que tiene sentido de que Pablo lo dijera, porque recuerden que se había infiltrado una herejía que Pablo dice que él no sabía cómo llegó ahí en el capítulo 2, versículo 2, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarman ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Entonces Pablo dice, esta es mi forma de escribir, o esa es la señal, así escribo yo, para que cuando aparezca otra carta, o sea, es una señal como yo escribo, una firma. Versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Eso es la parte final de 2 Tesalonicenses capítulo 3. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Cuántas veces esa frase aparece en cuántas cartas aparece esa frase? Y creo que aparece en cada carta de Pablo. Miren al principio de 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios. 1 Tesalonicenses, último capítulo, versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Al principio, gracia a ustedes y paz. Colosenses, versículo 18 del capítulo 4. La gracia sea con ustedes. Sí, en cada una de las 13 cartas aparece este saludo. La gracia es algo que permea todas las cartas de Pablo.
todas las exhortaciones, todas las oraciones, todos los saludos. La gracia permea todo. Pablo era un hombre de gracia. Y creo que en toda nuestra vida podemos analizar, estudiar, profundizar la gracia de Dios, pero nunca la vamos a entender completamente de este lado de la eternidad. Creo que podríamos hacer miles de sermones solo de la gracia de Dios y no íbamos a escudriñar todo que hay en la gracia. Pero sí les puedo decir una cosa: todo es por la gracia de Dios. Si tú estás vivo, es por la gracia de Dios. Si tienes trabajo, es por la gracia de Dios. Si tienes un trabajo, es por la gracia de Dios. Si tienes una enfermedad, es por la gracia de Dios. Si tenemos hijos o no tenemos hijos, es por la gracia de Dios. Si tenemos un auto o no, es por la gracia de Dios. Lo tienes o no lo tienes, es por la gracia de Dios. Y es este mismo Dios que entendía que esa es la condición que más necesitabas para conformarte a la imagen de Cristo. Escuchen, Dios entendió que esta es la mejor condición que tú necesitabas, o esa es la condición que necesitabas para conformarte a la imagen de Cristo. Es por su gracia que nos hace semejante a Cristo. Amén. Oremos. Padre, nos acercamos a ti, te damos muchas gracias, Señor, por tu gracia. Reconocemos que dependemos de ti, dependemos en todo de ti, de tu gracia. Padre, te pedimos que nos ayudes en aplicar estas enseñanzas que vimos. Padre, que podamos deleitarnos en tu palabra, que tu palabra llene nuestras vidas y que nuestras vidas sean un reflejo de ti, Señor, que nuestras vidas sean un modelo digno de imitar, porque imitamos a Cristo, que podamos ser un ejemplo y un modelo de Cristo, no importa en dónde estemos. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra, por la revelación escrita, que podamos tenerla en nuestras manos, en nuestro idioma, que podamos estudiarla y te pedimos que nos ayudes en aplicarla y poner en práctica en nuestras vidas. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.